Buenos días, hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana que estamos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la infinita bondad que nos has manifestado al enviar a Jesús a morir por nosotros, a entregar su vida por nosotros, Señor. Te damos gracias por la redención que hay en Jesús, el perdón que hay en Jesús. Te damos gracias por la libertad que hay en Cristo. Te damos gracias, Señor, por la paz que Jesús alcanzó por nosotros. Señor, ahora abrimos nuestras Biblias. Señor, nuestra oración es la oración del salmista. En mi corazón he atesorado tus mandamientos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que obres en nuestros corazones por medio de tu palabra, que nos santifiques por medio de la verdad de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos crecer en conocerte más, que nuestras vidas sean para tu gloria, que nuestras vidas te agraden, Señor. Por favor, Señor, háblanos por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y que podamos entender lo que nos quieres comunicar. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, otra vez, capítulo 17. Seguimos estudiando la oración sumo sacerdotal del Señor. La semana pasada nosotros vimos cómo el Señor comenzaba esta oración, enfocándose primeramente en sí mismo. Vimos cómo Él estaba orando ante el Padre básicamente por gloria, estaba orando. Él oró para glorificar al Padre por medio de su muerte, por medio de la redención que iba a alcanzar por medio de su sacrificio a favor de los elegidos. Él oró para ser glorificado porque terminó la obra de redención que el Padre le encomendó. Vimos ahí ese sentimiento casi de tarea cumplida de parte del Señor en medio de su oración. Y finalmente Él oró para ser glorificado porque esa gloria es la gloria que Él siempre tuvo. Es la gloria que Él tuvo desde la eternidad pasada, antes de que el mundo fuera, porque Jesús es Dios. Entonces la obra de Jesús, la obra de redención está en marcha. Nosotros estamos estudiando Juan 17, Juan 18 comienza con Jesús cruzando el torrente de Cedrón. Una vez que cruce el torrente de Cedrón, Él va a ser arrestado y va a ser llevado a la cruz. Pero mientras tanto, el Señor ora. Él está orando y en este momento Él cambia su enfoque. Ya deja de orar por sí mismo y va a orar por los discípulos. Y nosotros tenemos en esta porción que vamos a estudiar en esta mañana una oración que realmente está cargada de emociones. Es una oración llena de pasión de parte del Señor por sus discípulos. Están cargadas de emoción y con razón. Porque estos hombres, aunque son imperfectos, son el recipiente del amor de su Maestro. Durante los últimos 3 años Jesús ha estado con estos hombres, Jesús los ha llamado, ha invertido su tiempo en ellos, los ha enseñado, ha estado con ellos y realmente los ama profundamente. Y aunque estos hombres no lo entienden todavía, tienen sobre sus hombros la responsabilidad de cumplir con la misión más grande de toda la historia del mundo, la misión para los hombres, ¿no? Que es llevar el Evangelio al mundo, hacer que la obra consumada por Jesús sea conocida hasta los confines de la tierra. Jesús tiene que irse. Entonces Jesús ora por estos hombres. Y es lo que nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Jesús fue enviado por el Padre y Jesús ha revelado el nombre del Padre a estos hombres que el Padre le dio. Y ahora va a la cruz. Entonces Jesús ahora pide al Padre que los guarde para que puedan permanecer unidos, para que crezcan en santificación y para que alcancen el mundo con el Evangelio. Es lo que nos va a mostrar nuestro pasaje de hoy. Así que vamos a leer lo que nos dice Juan 17, comenzando en versículo 6, donde dejamos la semana pasada. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en la verdad, perdón. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. Yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Nuestro pasaje de hoy va a mostrarnos dos aspectos de la oración de Jesús. Dos aspectos de la oración de Jesús que fortalecen tu fe en Él. Dos aspectos de la oración de Jesús que fortalecen tu fe en Él. Primero vamos a ver las bases por las cuales Jesús ora y después vamos a ver el contenido de la oración, o sea, qué es lo que pide Jesús. Entonces, vamos a ver el primer aspecto, dos aspectos de la oración de Jesús que fortalecen tu fe en Él. Primer aspecto que vemos acá, las bases para la oración de Jesús. ¿Por qué ora Jesús? ¿Por qué el Padre debería escuchar a Jesús? ¿En base a qué Jesús está orando para ser escuchado? Bueno, tenemos acá 4 razones que da Jesús por las que ora por sus discípulos y las vamos a ver a cada una de ellas, ¿no? Primeramente vemos en versículo 6 que Jesús ora ante el Padre porque Jesús reveló el Padre a estos 11 hombres. Él dice en versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús manifestó a estos hombres el nombre de Dios, iluminó, mostró, hizo conocido el nombre de Dios. Ahora, de este verbo que tenemos acá, manifestar, nosotros tenemos la palabra paraluz en griego. Es la idea de lo que está diciendo Jesús acá. En medio de un mundo lleno de religiosidad y de tradición, que era el primer siglo, bueno, Jesús alumbró para mostrar al Padre a estos hombres. Es lo que nos dice Juan al principio de su libro. Si recuerdan, hace 3 años atrás que empezamos a estudiar a Juan, en Juan 1:18 nos dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y la idea ahí es que Jesús nos explicó, nos mostró cómo es el Padre. Y Jesús acá orando por los discípulos dice, yo me manifesté tu nombre a ellos, yo iluminé cómo sos vos, cómo es tu nombre, cuál es tu naturaleza. Y lo hizo a través de sus palabras, lo hizo a través de sus obras, sus milagros, lo hizo a través de su testimonio inmaculado, completamente puro. Los que vieron a Jesús conocieron al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús refleja su nombre, refleja su naturaleza. Muy interesante esto, porque los evangelios dicen esto, el que ve al Hijo, ve al Padre. Y me hace acordar, cuando estaba estudiando estos pasajes, eso es lo que hace leer la lectura bíblica, ¿no? Siempre cruzás referencias y fue para mí imposible no pensar en Éxodo 23. Israel está siendo guiado por Dios en el desierto y Dios envía al ángel del Señor, que es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Y el texto dice esto, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Y ahora dice algo sorprendente el Señor cuando está hablando acerca de este ángel. Dice, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. En él está mi nombre. Si lees ahí el texto en hebreo es muy interesante porque es como que es parte de la naturaleza. Dentro del ángel está el nombre de Dios, está la naturaleza de Dios, es lo que está diciendo Jesús acá. Él es la revelación del Padre porque Jesús es Dios y él lo dio a conocer. Pero vean que esto es un grupo muy exclusivo. Jesús no se dio a conocer a todo el mundo. Jesús se da a conocer a un grupo exclusivo de personas. Dice que Él se revela a los que el Padre le dio. Y esto es una enseñanza que nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura.
es que Dios soberanamente ha escogido a personas desde antes de la fundación del mundo y se las ha dado como un regalo a Jesús, y Jesús viene a este mundo a morir por esas personas que el Padre le dio. La elección soberana es algo que nosotros vemos a lo largo de la Escritura, que enseña claramente. Y Dios es soberano. Sin excusas, como dice un comentarista, sin excusas ni disculpas, la Biblia enseña que el Padre escogió en Jesucristo a los creyentes antes de la fundación del mundo. Lo vemos una y otra vez en la Escritura, una y otra vez. Hechos 13, pueden anotarlo y estudiarlo en sus casas si quieren. Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Sorprendente. Hechos 18, 9 y 10. Jesús se aparece ante Pablo luego de su resurrección y su ascensión. Por medio de una visión durante la noche, el Señor le dijo a Pablo: no. ¿Quién la puede escuchar? Y Juan 6:66 dice: muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Pero estos 11 están acá, están al lado de Cristo, están caminando con Cristo hacia el huerto. Y Jesús dice: ellos son los que me diste, y está orando por ellos. Ora por ellos porque Jesús les reveló al Padre. No solamente porque Jesús les reveló al Padre, sino porque vemos que ellos recibieron el mensaje que les dio Jesús. Ellos recibieron esta revelación. Versículos 7 y 8, él dice: ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que tú me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Nosotros vimos la semana pasada de qué se trata esa vida eterna. Se trata de conocer a Dios. Se trata de conocer a Dios de manera personal por medio de Jesucristo. Es la vida eterna. Que te conozcan a vos, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es el medio por el cual nosotros conocemos al Padre. Ese es el orden de la salvación. Es el orden de la salvación que nosotros vemos claramente en la palabra de Dios. Solamente el elegido puede ser salvo. Y una vez salvo, ¿qué hace? Puede guardar la palabra. Una vez salvo puede guardar la palabra. Antes no puede guardar la palabra. Antes no puede. Eso nos dice un montón acerca del problema que tenemos en la actualidad con la iglesia moderna. Un montón. ¿Por qué? Porque no hay el Evangelio. Y sin el Evangelio no hay salvación. Y es el problema que tenemos en la iglesia moderna. No está pastoreando ovejas, está entreteniendo cabras. Tenemos un montón de personas en esta mañana y hoy a la tarde reuniéndose en el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Por eso no pueden tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque es imposible recibir la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios sin ser salvo. Tenés que ser salvo. Tenés que creer en Cristo. Esta semana escuché una entrevista a un jugador de River, el Pipa Gancedo. Y él decía esto. Le estaban preguntando en una entrevista y él dice: nadie toma a Dios en serio. Y me sorprendió, porque yo pensé que estaba viendo una entrevista a un hincha de River, un jugador histórico de River. Y le dice: nadie toma a Dios en serio. Yo un día me pregunté: ¿cómo es Dios? Y dije: yo voy a indagar, voy a empezar a ver. Y comencé a indagar en la Escritura. Porque todos dicen: no, Dios, porque sí, pero Dios cuando mi mamá se enferma, cuando hay algún problema. Pero dije: ¿cómo es Dios? Y comencé a indagar en la Escritura. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y dije: yo quiero ese Dios. Yo quiero tener esa relación con Dios. Yo quiero que, literalmente dijo esto: yo quiero que ese Dios camine conmigo las 24 horas. Y yo dije: amén. Tenía que ser hincha de River. Pero eso es lo que está diciendo Cristo acá. Aquel que realmente conoce a Cristo, que cree que Cristo vino a morir por sus pecados, es salvo. Tiene vida eterna. Y por medio de esa vida eterna que le da Cristo, puede conocer a Dios. Puede conocer a Dios mediante la Escritura. No hay punto medio. No hay punto medio. El salvo guarda la palabra de Dios. El salvo busca conocer a Dios. No hay punto medio, es sí o no. Y quiero aprovechar para decir esto. Por ahí estás acá, estás escuchando esto, estamos transmitiendo esto en vivo. Estamos grabando para Spotify. Si todavía no conoces a Cristo, hoy puede ser el día en que tu vida sea transformada por completo.
Jesucristo vino a morir por tus pecados. Tus pecados te separan de Dios. Ese es el mensaje que da la palabra de Dios. Tus pecados te separan de Dios, te condenan al infierno eterno, como a cada uno de nosotros que está en este salón. Cada persona, por el pecado de Adán y Eva, nacen en pecado, separados de Dios y condenados al infierno eterno, cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por tus pecados. Cristo murió en tu lugar para que vos no tengas que morir. Cristo cargó con tu iniquidad, con tu maldad, y cargó con la ira de Dios por tu pecado para que vos no tengas que hacerlo. Y la palabra de Dios dice que si vos te arrepentís de tus pecados, reconociendo que sos un pecador, te arrepentís de tus pecados y crees que Cristo murió por vos, el Señor te va a salvar y te va a dar vida eterna. Si vos todavía no confiaste nunca en Cristo, si vos tenés dudas, todavía no sabés qué va a pasar con tu vida, dónde vas a pasar la eternidad, bueno, como digo recién, esto es sí o no, no hay casualidad. El Señor te trajo a este lugar por alguna razón que yo no entiendo, es sí o no, Cristo murió por tus pecados. Tenés dos oportunidades: pagar delante de Dios vos por tus pecados durante toda la eternidad en el infierno, o correr y refugiarte a los pies de Cristo que murió por tus pecados. Vení a Cristo en esta mañana. Él murió por tus pecados. Él quiere darte perdón y vida eterna. Él te ofrece ese perdón en esta mañana. Vení a Cristo hoy. Él puede transformar por completo tu corazón, puede cambiar tu vida, pero Él quiere salvar tu alma. Vení a Cristo hoy. Es lo que dice Jesús acá. Estas personas recibieron el mensaje, recibieron la palabra de Dios, guardaron la palabra de Dios y son salvos. Entonces pide por eso, Él pide por su glorificación en los discípulos. Por eso está orando al Padre, está orando por estas personas. Lo vemos en versículos 9 y 10. Vean que Jesús no ora por todos. Él ora por aquellos que el Padre le dio. Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús ora otra vez no por todos, ora por los que el Padre le dio. Pero mientras estaba estudiando esto, podemos ver casi por descuido la deidad de Cristo en este pasaje. ¿Se dieron cuenta de la deidad de Cristo acá? Porque Jesús dice, y todo lo mío es tuyo. Nosotros podemos decir eso claramente, podemos orar de esa manera, ¿sí? Porque todo lo que tenemos proviene de la misericordia y la gracia del Señor. Todo lo que tenemos es sin problemas, todo le pertenece a Dios. Ahora, muy interesante, tenía un compañero de trabajo que me decía que su esposa le decía siempre, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Pero solamente Jesús puede decir, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Todo lo que le pertenece al Padre es de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Jesús es Dios. Es igual al Padre, es uno con el Padre. Y estos hombres que el Padre le dio, le pertenecen a Él, y por su pertenencia a Jesús y su permanencia en Jesús, Jesús es glorificado. Y como Jesús es glorificado por la vida de estos hombres, está orando por ellos. Y finalmente en este punto, Él está orando por ellos porque su regreso al Padre es inminente. Vean que es tan inminente que Él ya lo ve como una realidad. Él dice, ya no estoy en el mundo. Estaba en el mundo, pero la cruz es tan inminente, es tan segura, que Él dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Jesús se va. Jesús vuelve a su gloria eterna y por eso ora. Él quiere asegurarse de que ellos van a terminar bien la carrera, de que ellos van a servirlo, que van a cumplir con la misión que tienen por delante. Y al único que pueda acudir Jesús en este momento en su humanidad es al Padre. Estas son las bases por las cuales Jesús ora al Padre por estos hombres. Es maravilloso, hermanos. Porque aunque esta oración es para los 11 que están con Jesús en este momento, todas estas verdades son una realidad para todo discípulo de Cristo. Y si estás en Cristo hoy, estas realidades son para vos también. Hay un montón de verdades hermosas acá. Hermosas, que nosotros tenemos que considerar para nuestras vidas. Recuerden, estas son dos aspectos de la oración de Jesús que fortalecen tu fe. Si estás en Cristo en esta mañana, no es porque tenés algo de valor. No es porque Dios vio algo de valor en vos. Es porque el Padre te eligió desde la eternidad pasada para que seas parte del cuerpo de Cristo. Él te regaló como un regalo para Jesús.
Eso tiene que humillarte. Eso tiene que hacer que toda la gloria sea dada a Dios. Porque tu vida, si creíste, no comenzó cuando creíste. Tu vida comenzó eones antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. Cuando Él te eligió, te apuntó y te regaló a Jesús. ¿Te das cuenta de todo lo que implica eso en tu vida? No sos una casualidad. No sos un accidente. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo para que estés en Cristo hoy. Si estás en Cristo hoy, tu identidad está asegurada. Tu identidad es ser hijo de Dios. Y nadie puede cambiar eso. Nadie. Si el Padre te salvó por la fe en Cristo, sos un hijo de Dios. Nadie puede cambiar eso. Otra verdad hermosa que vemos acá. Si estás en Cristo, es porque Cristo te reveló al Padre. Te reveló al Padre. Vos tenés hoy la oportunidad de tener una comunión personal e íntima con el Creador de absolutamente todo. Tenés acceso a un tesoro que el mundo no conoce. A su palabra. Ya la recibiste. Ahora tenés que crecer en conocerlo más y más por medio de la palabra. Es por eso que nosotros animamos a leer la Biblia en un año. No es un ejercicio religioso, es vida. Es vida. No es para llenar tu cabeza, sino para crecer. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios transforma tu corazón. Otra verdad que se desprende acá es en cuanto a nuestra vida como creyentes. Muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos y decimos, no doy la talla, no doy la marca. Y con razón, nosotros como discípulos fallamos feo, a veces muy feo. Pero lo que glorifica a Cristo es que vos creíste en Él y que recibiste la palabra. Por eso Jesús lo ve como un hecho. Recuerden, está orando por estos hombres que van a correr, huir en el momento que Jesús es arrestado. Y Él dice, yo me glorifiqué en ellos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Jesús. Creyeron. Nosotros muchas veces cometemos el error ese de pensar y decir en base a qué mido mi valor. En base a qué medís tu valor, tu desempeño. En base a las cosas que haces, los ministerios que llevas adelante, la opinión de los demás. Eso te hace un esclavo. Eso hace que cuando ores con miedo, con culpa. Eso hace que pienses que si fallás, Dios te va a abandonar. Pero no es lo que vemos acá. Esta oración te recuerda, no se trata de vos. No se trata de vos, se trata de el Padre. Si estás en Cristo, fuiste elegido. Fuiste el regalo del Padre al Hijo. Jesús ya se glorificó en vos porque vos creíste. Tenés que seguir adelante, simplemente creciendo en lo que dice el Señor. Seguí buscando al Señor. Nosotros podemos decir junto con Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Si estás en Cristo, Dios se va a glorificar en tu vida, en la medida que vos conozcas al Señor. Entonces, Jesús ora porque Él se reveló a estos hombres y ellos lo recibieron, porque Él se glorifica en ellos, porque Él va al Padre. Entonces, en base a todas estas cosas, Él ora y pide al Padre. Ahora, ¿qué pide? Seguimos con nuestro pasaje de hoy. Segundo aspecto de la oración de Jesús que fortalece tu fe en Él. Segundo aspecto, que es el contenido de la oración de Jesús. Nosotros vemos acá en esta segunda sección 3 obras divinas en la vida de los discípulos. 3 obras divinas que Jesús pide al Padre que sean una realidad en la vida de los discípulos. En primer lugar, vemos la preservación de los 11. La preservación de los 11. Él está orando y Él dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta es una preservación por la que ora el Señor, que está basada en la revelación del nombre de Dios.
en la revelación del nombre por medio de la palabra que Cristo dio a estos hombres. Muy interesante, Jesús dice Padre Santo. Es la única vez en toda la Biblia que Dios es llamado de esta manera, Padre Santo. Jesús ora al Padre y le dice, vos sos mi Padre y vos sos santo. Él es apartado. El Padre es diferente a todo. La idea de santo es que el Padre es único. Y Jesús pide, guárdalos en tu nombre. Y otra vez, ¿qué implica guardarlos en el nombre? Es guardarlos en la naturaleza de Dios, guardarlos en base a toda la revelación que Jesús dio y la relación que esa revelación produjo en ellos. Ahora, ¿cómo se evidencia que el Padre guarda a aquellos que dio a Jesús? ¿Cómo se evidencia? Por la unidad espiritual que existe entre los creyentes. Porque vean lo que Él dice, Padre, guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno, Muy importante, recuerden, esta es la oración del Señor por sus discípulos, esta es su última oración. Es muy importante lo que está diciendo acá para el discípulo de Cristo. Si sos un discípulo de Cristo, tenés que prestar atención. Ahora, ¿de qué tipo de unidad habla acá? Una unidad que está marcada por un estrato social, por un país, no. Dice, así como nosotros somos uno. ¿Se dan cuenta? Esto lo vamos a ver en el próximo mensaje, vamos a ver un poquito más en profundidad de esto. Pero Jesús ora para que estos hombres sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Es sorprendente. Yo no sé si pensamos en la profundidad de lo que está diciendo Jesús acá. Él está orando para que estos hombres reflejen, dentro de todas las diferencias que hay entre ellos, reflejen la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Tenemos que entender esto porque es muy importante. Jesús está hablando de 11 personas que son completamente diferentes, de trasfondos completamente diferentes. Tenés pescadores, tenés cobradores de impuestos que son enemigos del pueblo de Israel y tenés celotes que son enemigos de los cobradores de impuestos. Tenés personas completamente diferentes entre sí y Jesús ora para que ellos sean uno. Para que sean uno, como el Padre y el Hijo son uno. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede hacerlo? Porque les ha revelado el nombre de Dios. Ha revelado la palabra de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que estas personas pueden experimentar este tipo de unidad. Esta unidad siempre está conectada con la vida que fluye de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y siempre fluye de la verdad de la palabra de Dios. El discípulo de Jesús tiene que vivir para guardar esa unidad por la cual Cristo está orando acá. Es su propósito. Tiene que ser su mentalidad, guardar la unidad, así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros dentro del cuerpo local, entre los discípulos de Cristo, guardar exactamente la misma unidad. Eso es lo que dice Efesios 4. Efesios 4 dice, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que esforzarnos, el discípulo de Cristo tiene que esforzarse por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos guardar la unidad, no fabricarla. ¿Se dieron cuenta? Nosotros no podemos. Esa unidad es una unidad que Cristo ganó con su sangre. Pero nosotros tenemos que preservar la unidad. Nosotros no podemos fabricarla, pero podemos preservarla porque Cristo ya la ganó para nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles a esa unidad por guardar la palabra de Dios, por guardar la verdad de la palabra de Dios. Continúa, Jesús dice, cuando yo estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Jesús usa un verbo diferente acá para guardar. Acá significa observar atentamente, poner bajo custodia un guarda a alguien. Y Jesús, de esa manera Jesús cuidó a los 11. Durante el tiempo que estuvo con ellos, los cuidó soberanamente, los protegió a todos, pero entre medio de los 12 había uno que era elegido por el Señor, que era el diablo, Judas. Era un impostor, un traidor, pero estaba escrito. Y tenía que ser de esa manera para que se cumpla la Escritura, dice el Señor acá.
Entre todas ellas, Salmo 41:9, por ejemplo, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Pero es interesante porque Jesús dice acá que con la misma certeza que se iba a cumplir la perdición de Judas, con esa misma certeza el Padre va a guardar al resto de los que sí son de Jesús. Porque la Escritura se va a cumplir. Y solamente se va a perder el hijo de perdición, los otros 11 no. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos esto en Juan 10. Él dijo, los que el Padre me da los tengo y nadie los puede arrebatar de mi mano, nadie. Y Jesús está orando por esa preservación de estas personas. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Jesús pide para que estas personas sean uno, que el Señor los preserve en unidad, que vivan sobre las bases del nombre de Dios, la revelación que tienen de la palabra de Dios, y eso les dé gozo completo. ¿Qué tipo de gozo? El mismo gozo de Cristo. El mismo gozo de Cristo. ¿Por qué es importante que Jesús ore por esto y que su gozo sea completo? Porque van a tener miles de razones en los años que siguen para perder el gozo. Persecución, odio, muerte. Pero Jesús dice, yo oro para que ellos sean uno y para que mi gozo sea completo en su vida. Entonces, primera obra divina que Jesús ora que el Padre produzca en estos 11 discípulos es su preservación, que los guarde en unidad. Segunda obra divina por la que pide Jesús, la protección de los 11. Entonces vemos la preservación de los 11 y la protección de los 11. Él dice esto, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ser hijo de Dios en este mundo tiene un precio. No lo olvides, tiene un precio. Tiene un precio. Una vez que abrazamos el Evangelio, una vez que recibimos la palabra de Dios, somos hechos nuevas criaturas, es lo que dice la palabra de Dios. Somos revestidos con la justicia de Cristo y el mundo nos odia. El mundo nos odia. Esto no es para victimizar al cristiano. Es una realidad que vemos en la Escritura. El mundo te va a odiar. Porque el mundo está bajo el maligno y ama lo que Satanás ama y odia lo que Satanás odia. Entonces, si vos estás en Cristo, si vos sos creyente, si vos querés seguir al Señor, si vos querés obedecer lo que dice la palabra de Dios y te preguntás por qué te odia tu familia, por qué te rechaza después de conocer a Jesús, por qué tus compañeros de trabajo te hacen a un lado y ya no te invitan a las cosas que ellos hacen, porque vos dijiste que sos cristiano, bueno, acá está la respuesta. Satanás odia a Dios. Satanás odia a Dios, pero no puede hacerle daño a Dios, no puede hacerle nada a Dios. Entonces, ¿qué hace? Ataca al creyente, utilizando como su instrumento el mundo. Trata de destruir su vida, trata de destruir su llamado, trata de destruir su testimonio. Es lo que Satanás va a hacer incansablemente hasta que Cristo vuelva. Y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Y por eso dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque Satanás va a querer destruir tu vida. Satanás va a querer destruir tu vida. Y eso, las aristas para eso son incontables. Él va a tratar de destruir tu vida por poner una persona en tu vida que te va a alejar del Señor, por medio de prosperidad, por medio de pruebas. Satanás, de una u otra manera, va a querer destruir tu vida, pero no puede hacer más de lo que el Señor le permite hacer. Eso lo vemos claramente por el libro de Job. Entonces va a llegar hasta donde Dios le dice, hasta acá llegás. Pero presten atención a la oración de Jesús. Él dice, te pido por ellos, te pido que no los saques del mundo. Eso sería fácil, ¿no? Eso sería hermoso. Sería medio difícil, porque no habría quien comparte el Evangelio. Pero sería hermoso, alguien te predica el Evangelio y decís, sí, yo creo en Jesús, gracias Señor, amén, pum, pestañas, estás en la gloria. Sería buenísimo, o no tan buenísimo, no sé si sería bueno. Pero no es lo que pide Jesús, sino que en el medio del mundo, en medio del odio, en medio de los ataques de Satanás, que el Padre nos guarde, que el Padre proteja a sus discípulos, que el Padre los cubra. Entonces, 3 obras divinas por las que ora Jesús. La preservación de los 11, su protección y finalmente la perfección de los 11. La perfección de los 11. Jesús dice, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ellos no pertenecen a este sistema. Estos discípulos, al haber creído en Cristo, no son parte del sistema del mundo, no son del mundo, como Jesús no pertenece al mundo. Jesús, de que vino, dijo, yo no soy de este mundo. Ahora ellos no pertenecen al mundo. Y es por eso que Jesús ora. Y Jesús ora que estos hombres sean santificados, que sean hechos santos, que sean... Nosotros tenemos la idea, ¿no? No, se hace el santito, decimos, ¿no? Y como que me tengo que poner las manitos así, casi se ve mi aureola brillando. La palabra de Dios dice otra cosa, lo que vemos de la misma forma que Dios es santo, significa alguien que es apartado. Recuerdan cómo Jesús oró Padre Santo. Él está pidiendo que eso se refleje en nosotros. Está pidiendo eso para sus discípulos, que reflejen la santidad de Dios. Que reflejen la santidad de Dios en dos maneras. Que la reflejen apartándose del pecado, siendo diferentes al mundo, apartándose del pecado, y a la vez apartándose para Dios, para el servicio de Dios, totalmente contrario al mundo, que es enemigo de Dios. Entonces Jesús está orando para que nosotros nos apartemos del pecado y para que nos apartemos para servir a Dios. Ahora, yo te pregunto esto, es una pregunta con trampa. ¿Dios tiene el poder para transformar la vida de los discípulos? ¿Dios tiene el poder para santificarlos? ¿Sí o no? Dios Todopoderoso. Eso tendría que darles una idea. Pero sí, tiene poder. Pero solamente tiene una manera de hacerlo. Solamente una. Jesús lo sabe. Es a través de la verdad. Es a través de la verdad. Es a través de la verdad absoluta que se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. La única manera. La única manera. Hay una verdad absoluta. Hay una verdad absoluta. Tenés que ser lo suficientemente honesto para reconocer que hay una verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Eso sí es sencillo. Pero Jesús está hablando acá de la santificación progresiva del creyente. Mientras estos discípulos están en el mundo, no viven para el mundo, crecen en la verdad de la palabra y eso los aparta del pecado y los aparta para el servicio a Dios. Ahora, este pedido de Jesús, este ruego de Jesús de santificación de los discípulos no es en vano, no es vacío, tiene un propósito. ¿Por qué pide Jesús esto? Bueno, inevitablemente lo necesitan para seguir firmes en el mundo, porque van a seguir en el mundo. Pero también porque tiene una misión por delante. Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Nuestra santificación, la obra del Señor en nosotros de ser diferentes al mundo, es crítica. Especialmente está orando por estos hombres porque su santificación es crítica para alcanzar al mundo. Nosotros tenemos que santificarnos porque tenemos que ir al mundo con el mensaje del Evangelio. Y ahora quiero que escuchen bien esto lo que voy a decir, para que no malentiendan lo que quiero decir. Para que nuestra misión sea efectiva, nosotros tenemos que reflejar la santidad del Padre. No es legalismo, es lógica pura. Si yo digo que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por tus pecados, y Él ofrece perdón y vida eterna, y Él transforma vidas, y te puede hacer una nueva criatura, y te lo digo con un pucho en la mano, mi mensaje pierde total poder. Yo vivo igual que el mundo, soy un mentiroso, o peor, hago mentiroso a Dios. Nosotros tenemos que santificarnos porque Jesús manda a los suyos a alcanzar al mundo. Y es por eso, hermanos, que lo que está pasando hoy en la iglesia en general es una locura. Es una locura. Lo que la iglesia está haciendo hoy en general es una locura porque está tratando de imitar al mundo para alcanzar al mundo. Usa la música del mundo, las charlas del mundo, ya no predican, charlan, son charlas devocionales, ya no hay Biblia abierta. Hablan de cosas que el mundo ama y no hablan de cosas que el mundo odia. No hay poder. ¿Por qué no hay poder? Porque no hay evangelio. Y al Señor le agradó salvar a las almas por la predicación y la locura del evangelio. Con el mensaje puro del evangelio alcanza. Con la sencillez del evangelio alcanza. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra.
Nuestro testimonio simplemente confirma que el mensaje que estamos dando es una realidad. Y Cristo dice acá, yo me santifico. Cristo se apartó, se consagró a sí mismo para ir a la cruz y así cumplir con la voluntad del Padre para poder alcanzar a estos hombres con la redención. Y es por esa santificación de Jesús que es posible para ellos santificarse en la verdad. Es impresionante que Jesús se dirija al Padre diciendo estas palabras. Que se dirija al Padre de esta manera por estos 11 hombres. Porque nosotros tenemos la tendencia a ver a los 11 antes de la cruz como los 11 es un equipo de cancha de 11 que no sabe que no va a ganar. No va a llegar muy lejos en el campeonato. Pero Jesús está orando por ellos y para Jesús son preciosos y para Jesús son vitales. ¿Por qué es tan importante que Él ore de esta manera? ¿Y por qué es tan importante que el Padre responda a esta petición? Porque ellos son vitales. Ellos son el eslabón entre la cruz y la iglesia. Ellos son los que van a esparcir el mensaje del Evangelio por todos lados. Nosotros vimos la semana pasada que Cristo oró para poder cumplir con todos los detalles de la cruz. Y oró diciendo, Señor, por favor, que yo sea glorificado para que te pueda glorificar, para que pueda dar vida eterna a los que vos me diste. Pero si la cruz se lleva a cabo y después estos 11 no cumplen con la misión, la iglesia no llega en Pentecostés. No puede surgir. Por eso vemos ese orden en la oración de Jesús. Primero ora por su glorificación, después ora por estos 11 y después va a orar por nosotros. Pero Él ora por la preservación de estos hombres, la protección de estos hombres y la perfección de estos hombres. Perfección en el sentido de santificación progresiva. Quería tener 3 palabras con P. Pero ora por su perfección, por su santificación progresiva. Y hermanos, si bien estas palabras son exclusivamente para los discípulos, y el Señor está orando y tiene en mente estos 11 hombres que están acá, las cosas que Él dice acá son desafíos para nosotros y son consuelo para nosotros y son de edificación para nosotros. Otra vez, nosotros no somos los apóstoles. No somos los apóstoles, pero nuestra identidad es exactamente la misma. Si hoy estás en Cristo, es porque sos propiedad del Padre y Él te dio como un obsequio para Jesús. Sos un regalo para Jesús. Si conoces a Cristo, es porque el Padre fue fiel en responder la oración de Cristo. Y te dio a Cristo. Y Él te preservó y te protegió y está tratando de perfeccionarte. Entonces estas cosas tienen que llevarnos a la adoración de Dios, porque Él es fiel. Amén. Él es fiel. Tiene que crear en nosotros un anhelo, por buscar el propósito al cual Dios nos llamó cuando nos salvó. ¿Para qué te salvó Cristo? ¿Para qué te salvó? Bueno, es algo que vas a descubrir en tu vida en la medida que busques al Señor. Y en eso sí somos similares a los apóstoles. Y en eso sí que no tenemos excusa. Algunas aplicaciones acá. Jesús oró por la preservación de los discípulos. Jesús oró por su preservación y eso se refleja en la unidad entre ellos. ¿Amén? Entonces te pregunto, ¿vos estás guardando esa unidad en el cuerpo de Cristo? Porque lo que Jesús oró, en lo que Jesús oró, vos tenés parte activa. Porque el resto de la palabra de Dios nos muestra que vos tenés parte activa en guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Los conflictos dentro de la iglesia, las divisiones en la iglesia, escucha esto, la incapacidad de perdonar dentro de la iglesia local, deja en evidencia que te estás olvidando que compartís tu identidad con el resto de tus hermanos. Somos del mismo Padre, somos de Cristo, con el precio de Cristo en nosotros. La unidad no se logra por ministerios. Son el recurso que usamos, las herramientas que usamos, pero la unidad no se logra con ministerios. O sea, es una realidad cuando nosotros recordamos a quién pertenecemos. Pertenecemos a Cristo. Jesús oró por nuestra protección. ¿Cómo vivís en el mundo? Te pregunto en esta mañana cómo reaccionás ante el rechazo y el odio. Hay creyentes que no lo soportan. Hay creyentes que no pueden. Entonces, o no dan testimonio, o tratan de parecer lo más posible al mundo. ¿Cómo vivís en el mundo?
Jesús dice al Padre, guardalos en el mundo. ¿Por qué? Porque sabe que en el mundo vas a tener aflicción, sabe que en el mundo vas a tener rechazo. Ahora es importante que entiendas esto, Jesús no pide que soportemos algo que Él no soportó primero. Él experimentó ese rechazo peor todavía, porque lo llevó a la cruz. Él experimentó ese odio. Su oración acá no es una teoría, es la oración de alguien que está dispuesto a morir por lo que pide, y va a hacerlo. Él sufrió. Nosotros vamos a sufrir, pero recordar la oración de Jesús. Él oró para que su gozo sea completo en nosotros. ¿Hay alguna chance de que el Padre no sea fiel en responder a la oración de Cristo? Ese gozo es tuyo en medio de la aflicción, porque el Señor es fiel. Jesús oró por nuestra perfección, por nuestra santificación. Algunas preguntas obvias acá y otras no tanto, pero algunas preguntas obvias. Jesús oró por tu santificación. Te pregunto en esta mañana, ¿estás realmente siendo apartado para Él? Apartándote del pecado y apartándote para servir al Señor. ¿Lo estás haciendo? ¿Realmente buscas ser diferente al mundo? ¿Realmente lo estás haciendo? Porque solamente va a pasar si tenés tiempo en la verdad que es su palabra. Si vos no agarras tu Biblia en toda la semana y la abrís acá cuando el pastor abre la Biblia, déjame que te diga, tu respuesta es no. No te estás apartando para el Señor. No te estás apartando del pecado. Estás viviendo como el mundo. Necesitas abrir tu Biblia, leer tu Biblia, meditar tu Biblia, para que el Padre pueda santificarte en su verdad, porque su palabra es verdad. Estás santificándote en la verdad de la palabra de Dios. No hay experiencia más renovadora, libertadora, que una persona que conoce cada día un poco más la obra de Cristo y al Padre por medio de la Escritura. Es un privilegio que tenemos, hermanos. Es un privilegio. Muchas personas no quieren servir en la iglesia. Y no es por el ministerio en sí. Es porque la obra de la santificación produce justamente eso. Cuando vos sos santificado, te santificás apartándote del pecado y apartándote para servir a Dios. La dejo picando ahí. Pero eso dice mucho. Después arreglate con el Señor. Jesús oró por nuestra santificación. Pero Jesús oró para que mediante nuestra santificación nosotros vayamos al mundo. No oró para que demos todos santos en un santuario, para que vayamos al mundo. Yo te pregunto esto, tal vez sí, yo leo la Biblia todos los días. Estoy al día con mi lectura anual. Perfecto, buenísimo, te felicito. ¿Qué produce la santificación en vos? ¿Qué produce la santificación en vos? ¿Qué hace el conocimiento de la palabra de Dios en tu vida? ¿Tu crecimiento espiritual te hace más impaciente con los que no creen? ¿Tu conocimiento de la Escritura te hace más crítico con los que fallan? ¿Tu conocimiento de la Escritura te hace sentir más cómodo solo entre creyentes? Porque en base a lo que dice Jesús acá, tenés que preguntarte, ¿estoy siendo un santo? Me gusta decirlo de esta manera, ¿estás siendo un santo o estás siendo un santurrón? ¿Estás reflejando a Cristo o estás reflejando a un fariseo? Porque la santificación de la que habla Jesús acá en Juan 17, y por la que ora, es una santificación que hace que las personas salgan y traten de alcanzar al mundo con el mensaje de la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio. Y siempre es un mensaje que va en amor, en verdad y con el sello del sacrificio de Cristo. ¿Es lo que está produciendo la santificación en vos? Ser una persona que sin importar en el lugar que esté, refleje el amor y la verdad de Cristo.
porque es lo que el Señor quiere de nosotros. Es la razón por la cual Él ora por nuestra vida acá, la vida de estos hombres. Ahora, ¿qué sigue en esta oración? Bueno, Jesús ora por nosotros. Jesús ora por la iglesia. Pero Jesús ora por vos. ¿Sabías que Jesús oró por vos? Jesús ora específicamente por vos. ¿Qué dice? ¿Qué pide? Bueno, próxima vez que estemos en Juan. Si sale todo bien, 19 de mayo. Vamos a ver qué ora el Señor, qué pide por vos. Mientras tanto, que estas verdades nos desafíen, nos edifiquen y nos muevan a amar más al Señor, amar más su palabra y compartir con el mundo el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta oración del Señor por los 11, que indirectamente nos alcanzó a nosotros, Señor, porque por eso estamos acá en esta mañana. Señor, te damos gracias por la salvación que hay en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque es por la salvación que tenemos en Él que nosotros podemos estar orando ante tu presencia. Señor, te damos gracias por la preservación, por la protección, por la perfección que tú obras en nuestras vidas. Y pedimos que por favor nos ayudes a reflejar estas cosas que Jesús pide acá en nuestras vidas cotidianas, que nosotros podamos amarte y buscarte y compartir con otros acerca de Jesús. Te lo pedimos en su nombre precioso. Amén.